Muy buenas noches, queridos pasajeros. Les saluda su conductor. Para quienes de ustedes estuvieron pidiendo viajes más largos, hoy tendremos la oportunidad de conocer 4 experiencias paranormales que algunos pasajeros nos han hecho favor de enviar y que por medio de ellas pasaremos cerca de media hora recorriendo la desolada carretera. Así que a partir de este momento, pasajeros, ya saben lo que tienen que hacer. Simplemente relájense, abrochen su cinturón e inclinen su asiento, y como siempre yo deseo que tengan un muy placentero viaje, pero sobre todo, uno bastante aterrador. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. La abuela. Hola, conductor y pasajeros. Espero y se encuentren bien y pasen unas felices fiestas. Quizá mi relato no sea tan extenso, pero quisiera compartirlo con ustedes. Al hacerlo, deseo permanecer en el anonimato. Solo les diré que soy de una ciudad fronteriza de México. Actualmente tengo 31 años. Y todo esto me ocurrió cuando tenía 18. Era exactamente el mes de diciembre, y me encontraba con mi hermano mayor y mi bebé de 9 meses en casa. Ya era de noche, y mi hermano se acababa de meter a bañar. Mi bebé se encontraba ya dormido. Donde antes vivía, mi casa era como un cuadro sin chiste. Era sala, cocina y comedor. Le seguían las 2 recámaras, ambas conectadas por una sola puerta, y en la recámara de atrás estaba el baño. Como ya era tarde, yo veía la televisión, no recuerdo qué para ser exacta. Yo estaba sentada en la cama viendo para el otro lado del cuarto, esperando a que mi hermano saliera de bañarse, cuando del lado donde se encontraba la cama, vi la silueta de mi abuela materna pasar hacia el baño. Me asusté porque mi abuela hacía tiempo que no nos visitaba, y obviamente yo sabía que estábamos solos, mi hermano, mi bebé y yo. Mi mamá y la esposa de mi hermano, junto con mi hermana, habían salido de vacaciones. Yo aún no vivía con mi esposo, porque no teníamos casa, y mi papá trabajaba afuera. Al día siguiente, mi mamá y demás familiares regresaron. Le comenté lo ocurrido a ella y lo dejamos pasar. Esa noche yo había usado el teléfono de la casa, pero no lo colgué bien, y por lo tanto no entraban las llamadas. En la mañana que me levanté, me percaté de lo ocurrido y lo colgué bien. Y justo en ese momento, entró una llamada. Era de una tía para avisar que mi abuela ya estaba en el hospital y se encontraba inconsciente. Le había dado una hemorragia por cirrosis hepática. Ese mismo día falleció. Era un 21 de diciembre. Ella fue velada el 22 y sepultada el 23. Cuando estábamos en la funeraria, era un día frío pero sin aire. Recuerdo haberla ido a ver al féretro y ver por última vez su rostro. Les menciono que nunca fuimos una familia unida, ni nos frecuentábamos mucho, pero las veces que la vi disfruté de su compañía. Y es aquí donde viene otra parte interesante de mi relato, conductor y pasajeros. Al salir me senté en una banca, mientras cargaba a mi bebé. Las ventanas de la funeraria tenían persianas americanas, de esas que antes eran como tablones largos hacia el piso, que abrían y cerraban con una varita. Estando sentada, se empezaron a mover, solas, de la nada, como cuando pasa uno la mano. Eran largas las ventanas, una encontrada con la otra haciendo una especie de L. Quienes estaban ahí, solo nos quedamos sorprendidos porque,
Como les digo, no había nadie y tampoco ninguna brisa que las moviera. Al siguiente día, el 23, mi abuela fue sepultada y el ambiente en el panteón era muy pesado. Cabe recalcar que escuchábamos voces de niños, de gente que estaba ahí pero no podíamos ver. Esto sucedía cuando todos estábamos en silencio. Tengo muchas otras vivencias, que no las he compartido porque me da miedo que piensen que estoy loca. Pero creo que la desolada carretera sería el espacio ideal para darle salida. Desde que tengo 15 años, he tenido sensibilidad para percibir todo lo paranormal. Así que, conductor y pasajeros, próximamente estarán conociendo más de mis vivencias. Saludos a todos. Segunda escala. El hombre del sombrero. Escuchando las historias de la desolada carretera, se me vino a la mente una historia similar a alguna que escuché por aquí. Yo cuidaba a una señora de 90 años con Alzheimer. Por las tardes, la acostaba en el sillón y le prendía la televisión como a ella le gustaba. Una vez se quedó dormida, como era costumbre. Yo aprovechaba para ir a la cocina a preparar su cena y sus pastillas de la tarde en noche, pero nunca dejaba de mirarla, por si pasara cualquier cosa. En esa ocasión yo estaba en la cocina, y al mirar hacia el sillón donde ella estaba, observé a un hombre de traje y sombrero negro. Cuando lo miré, antes de salir de mi asombro, volteó a verme, porque él estaba observando a la señora. Solo unos segundos me miró, y después volvió a dirigir su vista a la mujer, que seguía dormida. El señor no era del todo físico, sino un poco etéreo, como transparente o envuelto en neblina. Yo esperé observando a ver si no le hacía daño a la señora, pero no, solo la miraba. Y la verdad es que esta escena no era nada aterradora. Después el hombre se desvaneció. Yo caminé hacia donde estuvo parado. Quiero decirles que fue bastante tiempo el que lo vi, cerca de 10 minutos. Yo dejé de hacer lo que hacía, y en ese instante solo lo observaba a él y a la señora, incrédula de lo que estaba contemplando. Cuando la aparición se fue, la señora se despertó. Le di su cena y no sabía si contarle o si ella entendería. Pero la presencia fue muy fuerte, por lo que me animé y le describí lo que vi. Para mi sorpresa, ella me contestó muy emocionada. Era mi papá. Siempre usaba un sombrero negro de tal marca. Cuando pude, busqué el sombrero en Google, de la marca que me había dicho la señora, y salieron varios estilos. Se los mostré a ella, y efectivamente, me señaló el que usaba su papá, y era el mismo que traía el hombre. Quiero serles sincera, conductor y pasajeros. Yo pensé que él venía por ella para llevársela, pero no. Por fortuna, todavía la señora vivió varios años más. Eso sí, después de la visita de su padre, la señora tuvo sus mejores días. Gracias por escucharme. Tercera escala. Isidro Calera. Pasajeros y conductor, saludos a todos desde el estado de Aguascalientes. Ya tengo un tiempo viajando por la desolada carretera, y ahora tengo ganas de platicar mi experiencia, para que forme parte de ella. Aquí comenzó todo en el lejano 2011, época en la cual yo estaba en la preparatoria. Yo cursaba el último semestre. Siempre hemos vivido en una colonia llamada Gremial, muy conocida en años pasados por albergar en sus calles pandilleros. Pero eso está en otra época, y ya quedó en el pasado. Bien, vamos a la historia. Yo estudiaba la preparatoria en un Conalep que me quedaba como a unos 15 minutos en bicicleta, que era en lo que yo me transportaba. No recuerdo bien el mes,
Solo recuerdo que era época de lluvia. Y ese día, saliendo de la prepa, empezó a caer un aguacero, por lo cual me apresuré a dirigirme a mi casa y llegué todo mojado. Esa casa está ubicada en la calle Isidro Calera. Solo omitiré el número. Bien, es un inmueble viejo y grande, como hay tantas en esta colonia. Entrando en ella estaba la sala del lado derecho, y a la izquierda la cocina, un cuarto grande de adobe, y ya con algunos pedazos de la pared caídos de lo viejo. Enseguida los 3 cuartos, del mismo lado izquierdo de la cocina, y del lado derecho un patio grande. Como a la altura del segundo cuarto, estaba el baño, que de hecho era grande. Espero darme a explicar, solo quiero que se imaginen un poco. En el primer cuarto se quedaba mi hermana, que es la tercera de 4 hermanos. Enseguida mis padres, y en el último de estos nosotros 3, los hombres, que nos acostábamos en una litera, que era arriba individual y abajo una cama matrimonial. En ella nos dormíamos mi hermano menor y yo. Arriba mi hermano, omitiré sus nombres. Quiero decirles que en ese tercer cuarto fue donde todo pasó. Ese día llegué a temprano a casa por lo de la lluvia, pues salí de la prepa como a las 8. De ahí casi siempre me iba a otro lugar, ya sea a jugar fútbol o a realizar alguna otra actividad. Llegué a casa. Ese día no recuerdo la razón. Solo sé que me enojé con mi hermano menor, por lo cual él decidió irse a dormir con mi hermana, lo que quería decir que me dormiría solo en la cama de abajo de la litera. Esto no me causó ningún problema, porque nunca antes me había pasado nada paranormal en aquella casa. La noche transcurría normal. En esa época nos gustaba mucho jugar videojuegos, en especial uno de fútbol. Jugué un rato y decidí ir a dormir. Mi hermano como siempre en la cama de arriba y yo en la de abajo. Recuerdo que la lluvia no daba tregua, y no sé por qué dejamos la puerta abierta, y teníamos una cortina. Me quedé dormido como siempre, pero en medio de la noche me desperté. No sé por qué. Miré hacia la entrada del cuarto. Alcancé a ver una silueta en el marco de la puerta. Entonces yo todavía dormido. Me pregunté quién podía ser aquella persona. Pues en medio de la noche, se me hizo extraño que alguien estuviera de visita en nuestro cuarto, pero en realidad no sabía qué hora era. En cierto momento pensé que tal vez era mi hermana, ya que de vez en vez entraba a nuestro cuarto a robarnos un poco de gel para peinarse, ya que ella entraba a la secundaria temprano. Pero vi que esta silueta no se movía, solo se limitaba a mirarme. Entonces le grité su nombre, y no se movió. La logré ver lo mejor posible y un poco más despierto, y con el miedo que ya me recorría el cuerpo, con un escalofrío, ya que por un momento pensé que mi hermana se había salido de bañar con una toalla, y se la había enredado en el cuerpo, pero al ver más detenidamente me di cuenta que no, que esta persona tenía una falda larga, antigua, como esas que usan las abuelas. Entonces, al verla mejor, y con un profundo temor me tapé todo, solo rezando para que se fuera. Pero no lograba pronunciar palabra. Me trababa, no sé si por el miedo. Llegué a pensar incluso que aquel ente podría acercarse y tocarme, o jalarme. Muchos pensamientos pasaban por mi mente, así que decidí destaparme y voltear. Creo que hubiera sido mejor no hacerlo, pero para ese entonces ya era tarde. Al volver a mirar hacia la puerta, la persona ya estaba como un paso más adentro del cuarto,
pegada a un ropero que teníamos cerca de la puerta. En ese momento, invadido por el miedo, empecé a pegarle al colchón de mi hermano para que despertara y me dijera si era verdad lo que yo estaba viendo o si era una alucinación. Pero nada, no me respondió y en mi desesperación trataba de rezar nuevamente. Y como no lo lograba, esa aparición no hacía nada, solo se limitaba a mirarme y a estar ahí parada. Al final lancé un grito de terror y de miedo, el cual mi papá logró escuchar y fue hacia mi cuarto a ver qué pasaba. Recuerdo muy bien que al entrar mi papá, aquella aparición se esfumó, ya que mi papá alzó la cortina. Él prendió el foco para preguntarme qué estaba pasando. Traté de explicarle lo sucedido, pero solo me dijeron que fue un sueño, que no pasaba nada. Mi papá es un poco escéptico, pero yo estaba seguro de lo que había visto, y aquello no fue un sueño. Estuvieron un rato y trataron de tranquilizarme todos. Me dormí. Al día siguiente, el día transcurría normal. Fui a la prepa. Ya de noche, cuando tenía que regresar a casa, me invadió el miedo nuevamente. Y les dije a mis padres que no me quería quedar más en ese cuarto, a lo cual optaron por cambiarnos a mí y a mis hermanos. Los días transcurrían normales, y no volví a ver a aquella mujer. Lo que sí recuerdo es que me daba hasta miedo salir de noche al baño, solo en la oscuridad de la noche. Siempre tenía que prender todos los focos posibles. Recuerdo que una noche tuve un sueño, en el cual volví a ver a aquella mujer. Con este sueño voy a concluir mi relato, ya que a las pocas semanas optamos por cambiarnos de casa, ya que yo no podía estar tranquilo. Lo que esa noche soñé fue que iba al baño con temor y siempre pensando en no volver a encontrarme aquella aparición. Al caminar hacia allá, hacia el fondo de la casa, se encuentra un terreno. No había nada construido ahí, solo tierra y hierbas, pues en la entrada de aquel terreno estaba aquella mujer. Al verla yo aceleraba el paso para entrar al baño, y al terminar solo podía pedir que no se encontrara ahí. Ya al salir con miedo volteé, y efectivamente ahí estaba. Con la mano me decía que fuera hacia ella. Yo, armado de valor para saber qué quería, y con miedo decidí ir. Ella me señalaba un lugar en la tierra de aquel terreno, y me decía que ahí había joyas. En ese instante el temor fue tan grande que me desperté. Y quiero decirles que ya no la volví a ver, gracias a Dios, ni a encontrármela tampoco en mis sueños. Al poco tiempo nos cambiamos de esa casa, y lo que supe después es que cambió de dueño. La derrumbaron, y ahora solo es un terreno con un gran portón. No sé qué sea, pues cada vez que paso está cerrado, ya que nos cambiamos como a 3 casas de ahí. Yo paso seguido con mis amigos, y por fortuna, nunca he vuelto a ver a esa aparición de la casa de Isidro Calera. Esta es mi historia, conductor y pasajeros. Gracias por escucharla. Atentamente, Héctor Ulises. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Nos queda una escala más, así que no se vayan. Mientras tanto, les invito a que si aún no lo hacen, se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones, ya que así podrán decir hashtag Yo Soy Pasajero y formarán parte de la comunidad más aterradora de todo YouTube. No olviden que nos podemos conocer y podemos estar en contacto a través de Instagram, en donde cuento con un perfil personal. Te espero y apreciaría mucho que te añadieras a él. Me encuentras como LocuTonyMX, LocuTonyMX. Y también estamos recibiendo tus relatos en el correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, gracias.
por ayudarme a seguir alimentando a la desolada carretera. Ahora sí, queridos pasajeros, es momento de ir hasta nuestra tercera y última escala de esta noche que pone fin a nuestro viaje. Espero que la disfruten. Cuarta escala, el cementerio de Villegas. Buenos días, tardes o noches, conductor y pasajeros. Mi nombre es Marcelo Pérez. Veo que les ha gustado mucho mi experiencia paranormal, vivida a los 8 años. Así que aquí les mando otras experiencias que espero que les gusten. La primera no me sucedió a mí, sí a mis tíos. Les paso a contar que este hecho sucedió en el mismo cementerio donde vi a aquel muerto, el cementerio de Villegas. Ese cementerio está rodeado de sucesos paranormales que tienen ocurrencia allí. Mis tíos tenían la costumbre en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, después de las 12, ir a bailar a la casa de la abuela de mi tío. La señora vivía cerca de ese cementerio. Esa noche era Nochebuena. Mis tíos, como era su costumbre, dejaron a mis primos durmiendo al cuidado de mis abuelos para ir a bailar. Mi abuelo les dijo que no volvieran tarde, porque los chicos se iban a despertar y se iban a poner a llorar si no los veían. Mi tía le dijo que ellos volverían antes de que los chicos se despertasen. Y así, con esa promesa, se fueron. Pasaron la 1, las 2, las 3. Los chicos se despertaron y efectivamente se pusieron a llorar. Mi abuelo estaba enfurecido. Le reclamaba a mi abuela la falta de responsabilidad de ellos. Recién aparecieron a las 10 de la mañana del otro día. Como se podrán imaginar, mi abuelo les recriminó por su actitud. Estaba muy pero muy enojado. Mi abuela trataba de calmarlo. Le decía que los escuchara. Así que mi abuelo, haciendo un esfuerzo, se tranquilizó y los escuchó. Y fue ahí que mi tía Zulma les contó lo siguiente. Esa noche llegaron al cementerio. Ellos tenían la costumbre de atravesar por el medio de este para cortar camino. En eso mi tía observó a la lejanía como un hombre estaba bailando. Le dijo a mi tío Jorge: «Vos, ¿ves lo que estoy viendo? Hay un hombre bailando en el medio del cementerio». Mi tío la miró y le dijo: «Vos estás loca. Mira si va a haber alguien bailando acá». Se rió y en eso él observó. Y para su sorpresa, enmudeció, porque también pudo observarlo. Pero para este momento ya no era uno, sino unos cuantos. Pero mis familiares dicen que eran como sábanas, que salían de todos lados. Se quedaron atónitos, del miedo se paralizaron. Cuando reaccionaron, salieron corriendo de ahí y hasta el amanecer no volvieron a pasar por allí. Mi prima Mónica es una prima mayor que yo. Por aquel entonces tendría unos 12 años. Me contó que era verdad lo que ellos platicaron, porque ella había ido junto con su mamá y ellos a bailar. Ella me dijo que eran como espíritus que salían de las casitas, bóvedas y tumbas. Su mamá, mi tía Julia, le decía que no mirara eso, que viera hacia otro lado, pero Mónica me dice que estaba bastante entretenida viendo aquellas apariciones. Siempre que me lo contaba, lo hacía de la misma manera y recayendo exactamente en los mismos detalles. Lo que me lleva a pensar que esta no es una historia inventada. Es un hecho bastante particular que ellos tuvieron la oportunidad de vivir. La segunda historia sucedió una noche en casa de mis abuelos.
Esa noche estaban mis tíos. Mi tía tomaba mate con mi abuela, mientras charlaban. Mi tío y mi abuelo miraban el partido de Boca y River, que se jugaba esa noche. Yo estaba jugando con mis autos en el comedor. En eso levanté la vista. Y vi que el picaporte de la puerta de la entrada lo movieron como para ingresar. Yo me levanté. Le dije a mi abuela que alguien quería entrar, y ella me preguntó que quién era. En eso el picaporte comenzó como loco a moverse. Y golpeaban la puerta, de adelante, la del fondo, la ventana también, la del comedor, la de la pieza de mi abuelo, la del baño y la de la pieza del fondo, todo en cuestión de minutos. Todos adentro nos quedamos paralizados por el miedo. En eso mi tío dejó de ver el partido. Él abrió la ventana del comedor. Mi abuelo tomó su revólver y salieron a ver quién era. Mi tío incluso se subió al techo de la casa. Desde ahí observó bien, también incluso la casa de mis vecinos. Pero nos dijo que no vio absolutamente a nadie, ni a nada escondido. Esa noche todos nos quedamos sorprendidos por lo ocurrido. Nunca encontramos una explicación. Lo asociamos a que eran espíritus o duendes, que nos hicieron, como se dice comúnmente, esa travesura. O puede ser inclusive, como se dice en tierras mexicanas, sufrimos la visita de espíritus chocarreros. Para cerrar mi relato, quiero decirles que a través del tiempo conocí a Miriam, una clienta mía, porque yo me dedico a tirar cartas y a hacer limpias espirituales. Esto lo realizo desde los 22 años. Ella se crió en el mismo barrio que yo. Se fue de ahí cuando tendría unos 10 años. El barrio era San Alberto, en una zona de Casanova, partido de La Matanza. Ella me contó que antes ahí había un cementerio, que lo fueron recorriendo de lugar, a lo que sería hoy el cementerio de Villegas. Probablemente, mi antigua casa había quedado sobre los vestigios de este camposanto, y de ahí, esta extraña experiencia. También me pregunto si lo que aquellos familiares vieron fueron a los espectros que salieron de sus sepulcros para esa madrugada festejar bailando la Nochebuena. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,